¿Y si todo lo que crees ser no fuera más que un eco del pasado? Imagínate por un momento cada decisión que tomas, cada miedo que te frena, cada sueño que dejas a un lado. ¿Y si todo eso no fuera tuyo, sino un peso que cargas sin darte cuenta? A veces sentimos que algo dentro de nosotros quiere salir, una voz que nos dice que podemos ser más, que hay un camino hacia algo verdadero. Pero ¿cómo soltamos esas cadenas invisibles que nos atan a lo que ya no somos? Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Todos hemos sentido ese nudo en el pecho alguna vez. Puede ser un recuerdo que duele, una culpa que no sueltas, o esa sensación de que la vida te arrastra y no sabes bien hacia dónde. Es como caminar por una calle conocida, pero sentir que no pertenece a quien eres ahora. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo liberarte del pasado para convertirte en quien realmente eres, siguiendo el camino que Nietzsche trazó hacia la libertad. No es un camino fácil, pero es uno que vale la pena recorrer. Friedrich Nietzsche, un filósofo que no se andaba con rodeos, lo dijo claro: debes convertirte en aquel que eres. Así habló Zaratustra. No estaba hablando de ponerte una capa de superhéroe, sino de encontrar tu esencia, de romper con todo lo que te han dicho que debes ser. Carl Jung, otro que le entró duro al tema de la mente, decía que dentro de nosotros hay un mundo entero, un inconsciente que guarda nuestras historias, pero también nuestras posibilidades. Y si miramos más cerca, aquí en nuestra cultura, alguien como Ortega y Gasset nos recuerda que yo soy yo y mi circunstancia. O sea, el pasado nos moldea, pero no tiene por qué definirnos. Entonces, ¿qué significa ser libre? No es solo dejar atrás lo que pasó, sino transformar cómo lo ves, cómo te hablas a ti mismo, cómo eliges vivir hoy. Vamos a caminar juntos por esas ideas, desde la filosofía de Nietzsche hasta la psicología de Jung, con un toque de espiritualidad que nos ayude a ver más allá. Porque al final, liberarte es un acto de valentía. Es mirarte al espejo y decir: está bien, ahora voy a ser yo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que cargas algo que no te deja avanzar? No hablo solo de un mal recuerdo o de esa vez que te equivocaste feo, sino de algo más profundo, como si una parte de ti estuviera atrapada en lo que ya pasó. Es como si caminaras con una mochila llena de piedras. Cada una es una expectativa que no cumpliste, una herida que no sanaste o una idea que alguien más te metió en la cabeza. Ese peso no siempre lo vemos, pero lo sentimos. Y justo ahí está el problema. El pasado, si no sabemos manejarlo, se convierte en una cárcel que nos aleja de quienes somos en el fondo. Friedrich Nietzsche lo tenía clarísimo. Él decía: el hombre arrastra consigo demasiados muertos. Así habló Zaratustra. No se refería a fantasmas de película, sino a todas esas ideas, creencias y culpas que heredamos sin cuestionar. Para él, vivir atado a lo que otros esperan de ti es como ser un esclavo de tu propia historia. Y no es que el pasado sea malo, es que a veces lo dejamos mandar más de lo que debería. Nos define sin que nos demos cuenta, como si nuestra vida fuera un guión escrito por alguien más. Carl Jung también le entró al tema, pero desde otro ángulo. Él decía que dentro de nosotros hay un inconsciente colectivo, una especie de memoria enorme que no solo guarda lo que vivimos, sino lo que toda la humanidad ha cargado por siglos. En sus palabras, el inconsciente colectivo es un depósito de imágenes primordiales, arquetipos e inconsciente colectivo. O sea, no solo traes tus propios recuerdos, sino también los miedos, los sueños y las historias de tus antepasados, de tu cultura, de todo lo que vino antes. Suena pesado, ¿verdad? Y lo es porque esas imágenes o arquetipos pueden hacer que sigamos patrones sin saber por qué. Entonces, ¿cómo nos atrapa el pasado? A veces es una voz que te dice que no eres suficiente porque una vez fallaste. Otras, es esa costumbre de compararte con lo que otros lograron. Incluso puede ser algo tan sencillo como aferrarte a una idea de quién eras hace 10 años, sin darte cuenta de que ya no eres esa persona. El problema no es que el pasado exista, sino que lo dejamos escribir nuestro presente sin permiso.
Y si queremos ser libres, como decía Nietzsche, hay que empezar por mirar de frente esas cadenas, entenderlas y poco a poco soltarlas. El asunto es que no siempre nos damos cuenta de cómo el pasado nos tiene agarrados. Es como si viviéramos en una casa vieja, llena de trastos que no usamos, pero que no tiramos porque algún día podrían servir. Cada objeto es una creencia, un miedo o una historia que cargamos sin cuestionar. Y mientras más cosas acumulamos, menos espacio tenemos para movernos, para ser nosotros mismos. Por eso, liberarnos empieza por entender qué nos está pesando y por qué nos cuesta tanto soltarlo. Jorge Luis Borges, que siempre tuvo una manera de meterse en los laberintos de la mente, lo puso así: el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho, el Aleph. Parece poético, pero también es una verdad dura. Somos tiempo, somos pasado, y si no hacemos las paces con él, nos convertimos en su sombra. Borges no dice que el tiempo sea malo, sino que es inescapable. La clave está en cómo lo usas, en si lo dejas ser tu cárcel o tu punto de partida. Ortega y Gasset, otro que le dio duro a estas ideas, decía: el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Meditaciones del Quijote. O sea, no nacemos con un manual de instrucciones que dice quiénes somos. Vamos construyendo nuestra identidad con cada paso, con cada experiencia. Pero si nos quedamos atrapados en una sola página de esa historia, nos estancamos. Y hoy, en 1900, un mundo donde todo va tan rápido, ese estancamiento se siente más. Estamos bombardeados por redes, por opiniones, por la presión de ser alguien exitoso. Pero, ¿y si el éxito no es lo que te han contado? ¿Y si es simplemente ser fiel a lo que llevas dentro? El pasado no solo nos atrapa por dentro, también se refleja afuera. Piensa en cómo repetimos patrones. Caemos en las mismas peleas, nos aferramos a las mismas inseguridades, o hasta vivimos para complacer a otros porque así nos enseñaron. Es como si el mundo entero nos empujara a seguir un guión viejo. Pero tanto Nietzsche como Jung nos dicen que hay otra forma. No se trata de borrar lo que pasó, porque eso no se puede, sino de cambiar cómo lo ves. Es decidir que esas heridas, esas caídas, no son el final de tu historia, sino el comienzo de algo nuevo. Entonces aquí estamos, frente a una pregunta que no es nada sencilla. ¿Cómo hacemos para que el pasado deje de mandar? No es cuestión de ignorarlo ni de pelearte con él, es más bien como sentarte con un viejo amigo, escuchar lo que tiene que decirte, y luego, con calma, despedirte de lo que ya no te sirve. Porque solo así, aligerando la carga, puedes empezar a caminar hacia quien realmente eres. Si queremos hablar de soltar el pasado, hay que empezar por algo que casi todos cargamos: el resentimiento. Es esa espinita que se queda clavada, ese enojo que no sueltas porque alguien te lastimó, porque algo no salió como querías, o porque te culpas por lo que hiciste o dejaste de hacer. Es como un veneno lento que te mantiene atado a lo que ya no puedes cambiar. Y si de verdad queremos ser libres, tenemos que mirar eso de frente, entenderlo y aprender a dejarlo ir. Nietzsche lo tenía muy claro. Él decía: el resentimiento es el pensamiento de los esclavos, la genealogía de la moral. No lo decía para ofender, sino para hacernos ver que cuando nos quedamos atrapados en la rabia o en la culpa, nos ponemos cadenas nosotros mismos. Para él, el resentimiento es como renunciar a tu poder, es dejar que el pasado decida quién eres hoy. Imagínate, cada vez que te enojas por algo que ya pasó, le das más fuerza a eso que quieres dejar atrás. Es como pelear con un fantasma que siempre gana. Pero no solo Nietzsche habló de esto. Carl Jung también le entró al tema, aunque desde otro lado. Él decía que dentro de nosotros hay una sombra, esa parte que no queremos ver, nuestros errores, nuestros enojos, todo lo que escondemos. En sus palabras, la sombra es aquello que no quieres ser, psicología y alquimia. Y el resentimiento vive ahí, en esa sombra, porque es más fácil culpar a otros o a nosotros mismos que aceptar lo que sentimos. Jung no decía que la sombra fuera mala, sino que es parte de ti. Y si no la miras, si no la entiendes,
se hace más grande y te controla. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con liberarte? Todo, porque el resentimiento no solo te amarra al pasado, también te roba el presente. Piensa en alguien que te hizo daño. Cada vez que recuerdas lo que pasó, sientes otra vez ese coraje como si estuviera pasando ahora. Pero la verdad es que esa persona ya no está ahí. El que sigue cargando el dolor eres tú. Y no se trata de hacer como que no pasó nada, sino de preguntarte, ¿qué gano al seguirle dando poder a esto? Es un cambio de perspectiva, un primer paso para soltar esas cadenas que no te dejan caminar ligero. Soltar el resentimiento no es cosa de un día, pero tampoco es imposible. Es como limpiar una herida, duele al principio, pero si no lo haces, se infecta. Y para entender cómo hacerlo, vale la pena mirar lo que otros han dicho al respecto. Max Scheler, un filósofo que estudió las emociones, explicaba que el resentimiento nace cuando sentimos que algo nos fue negado, ya sea justicia, amor o reconocimiento. Lo ponía así: el resentimiento surge de la impotencia prolongada, el resentimiento en la moral. O sea, cuando no podemos cambiar lo que pasó, nos quedamos rumiando y eso nos come por dentro. Ahora, si nos vamos a algo más profundo, Mircea Eliade, que sabía un montón de mitos y religiones, decía que el perdón siempre ha sido visto como algo sagrado. En muchas tradiciones, soltar el rencor es como un ritual para volver a empezar. Por ejemplo, en el cristianismo, el perdón está en el centro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Evangelio de Mateo. Y en el budismo, se habla de dejar ir el apego, no porque el dolor no importe, sino porque aferrarte a él te hace más daño. No es casualidad que tantas culturas vean el perdón como un puente hacia la libertad. Piensa en el mito de Prometeo, ese titán que fue encadenado por desafiar a los dioses. En su historia, las cadenas no solo eran de hierro, también de su propia rebeldía contra lo que no podía cambiar. Es una imagen poderosa. A veces, nuestro resentimiento es como esas cadenas, algo que nosotros mismos nos ponemos al negarnos a soltar. Pero, ¿y si Prometeo hubiera encontrado una forma de hacer las paces con su destino? No hablo de rendirse, sino de transformar el dolor en algo que lo impulse, no que lo detenga. Entonces, ¿cómo llevas esto a tu vida? No necesitas hacer un gran gesto de película. A veces basta con sentarte en silencio y preguntarte, ¿qué me está quitando este enojo? Puede ser útil escribir lo que sientes, como si le hablaras a esa persona o a ti mismo, sin guardarte nada. No se trata de enviarlo, sino de sacarlo. O prueba a imaginar cómo sería tu día sin ese peso. Jung decía que enfrentar la sombra empieza con pequeños pasos. Nadie se vuelve iluminado por imaginar figuras de luz, sino por hacer consciente la oscuridad. El libro rojo. Esos pasos te acercan a soltar, no porque el pasado desaparezca, sino porque dejas de dejarlo mandar. Imagina a una mujer que pasó años guardando rencor por una traición familiar. Cada vez que pensaba en eso, sentía el mismo nudo en el estómago, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero un día, cansada de cargar ese peso, decidió escribir todo lo que sentía, sin filtro. Luego, quemó el papel. No cambió lo que pasó, pero algo en ella se aligeró. No fue magia, fue un acto de valentía. Decidió que esa herida no iba a definirla. Historias como esta nos recuerdan que soltar el resentimiento no es negar el dolor, sino elegir qué haces con él. Esto no significa que tengas que perdonar a todos como si nada. Nietzsche no era de los que decían, pon la otra mejilla. Él creía que la fuerza viene de superar, no de olvidar. Pero superar no es quedarse atrapado en el rencor, es usarlo como combustible para crecer. Jung lo veía parecido. Para él, integrar la sombra no es solo aceptar tus oscuridades, sino transformarlas. Decía, lo que resistes persiste. Símbolos de transformación. Si te peleas con tu enojo, solo le das más poder. Pero si lo miras, lo entiendes, puedes empezar a soltarlo. En la práctica esto puede ser tan sencillo como respirar hondo y preguntarte, ¿qué me está enseñando esta rabia? A veces
El resentimiento señala algo que necesitas sanar en ti, no en los demás. Prueba a meditar unos minutos, enfocándote en dejar ir esa tensión que sientes cuando piensas en lo que te duele. O escribe una carta que nunca enviarás, diciendo todo lo que quisieras gritar. El punto es sacarlo, no dejarlo acumularse como polvo en un rincón. Y aquí va algo que no solemos pensar. Soltar el resentimiento también te abre a cosas nuevas. Es como limpiar un cuarto lleno de cosas viejas. De repente, hay espacio para lo que sí quieres en tu vida. No se trata de borrar el pasado, sino de decidir que no va a ser tu jefe. Porque al final, la libertad empieza cuando dejas de pelear con lo que ya no puedes cambiar y te das permiso de vivir el ahora. Entonces, mientras piensas en esto, imagina qué cambiaría si dejaras ir, aunque sea un pedacito de ese enojo que cargas. No tienes que tener todas las respuestas hoy, pero hay una pregunta que vale la pena llevarte. ¿Qué parte de ti sigue encadenada a una herida que ya no necesita doler? Soltar el pasado no se trata solo de dejar ir lo que te duele. También es aprender a vivir con lo que fue, aceptarlo como parte de tu camino. Pero, ¿y si te dijera que aceptar no es solo mirar para atrás, sino decidir cómo quieres vivir desde hoy? Aquí es donde entra una idea de Nietzsche que puede sonar extraña al principio, pero que tiene un poder enorme: el eterno retorno. Imagina que cada momento de tu vida, cada risa, cada lágrima, cada error, se repite una y otra vez, para siempre. ¿Qué harías diferente? ¿Cómo vivirías si supieras que todo vuelve? Nietzsche lo puso así. Y si un demonio te dijera que debes revivir tu vida eternamente, con cada dolor y cada alegría. La Gaia Ciencia. No es un castigo, es una pregunta que te sacude. Puedes mirar tu vida con todo lo que ha pasado y decir, sí, ¿la viviría otra vez? No es fácil, porque todos tenemos cosas que quisiéramos cambiar. Una palabra que no dijimos, una oportunidad que dejamos pasar, un día que nos rompimos por dentro. Pero lo que Nietzsche te está diciendo es que la libertad no viene de borrar eso, sino de abrazarlo como si lo hubieras elegido. Carl Jung también tiene algo que aportar aquí. Él hablaba de integrar el inconsciente, de hacer las paces con todas las partes de ti, incluso las que no te gustan. Decía, el hombre no alcanza la plenitud negando su pasado, sino comprendiéndolo. Psicología y religión. Para Jung, aceptar tu historia es como armar un rompecabezas. Cada pedazo, por más feo que parezca, tiene un lugar, y cuando lo pones en su sitio, empiezas a ver el dibujo completo, no solo las partes rotas. Esto del eterno retorno no es solo filosofía de libro. Es una forma de pararte frente al espejo y preguntarte si estás viviendo de verdad o solo dejando que los días pasen. Porque si todo se repitiera, cada cosa que haces ahora cuenta doble, triple, infinito. No se trata de vivir perfecto, porque nadie lo hace. Se trata de decidir que este momento, este día, merece que le pongas todo lo que eres. Es un acto de valentía, porque aceptar el pasado no es rendirte, es tomar las riendas y decir, esto es mío y voy a hacer algo con esto. Y cuando empiezas a verlo así, algo cambia, como si el peso que cargabas se convirtiera en un mapa para seguir caminando. Pensar en que todo se repite puede dar vértigo, pero también puede ser una llave para abrir algo nuevo dentro de ti. El eterno retorno no es solo una idea loca de Nietzsche, es como un espejo que te obliga a mirar tu vida de frente. Y no estás solo en esto. Otros han buscado formas de hacer las paces con el tiempo y sus vueltas. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, un texto antiguo de la India, se habla de actuar sin aferrarte a lo que pasa después. Dice, realiza tus acciones sin apego al resultado. Capítulo 3, verso 19. Suena parecido, ¿no? Es como si te dijeran, vive este momento a fondo, sin quedarte atrapado en lo que ya fue o en lo que podría ser. Gilles Deleuze, un filósofo que se clavó en las ideas de Nietzsche, lo explicaba así. El eterno retorno no es la repetición de lo mismo, sino la creación de lo nuevo, Nietzsche y la filosofía. O sea, no se trata de quedarte dando vueltas en el mismo círculo,
sino de tomar lo que tienes, tu pasado, tus caídas, y hacer algo diferente con eso. Es como si cada día te diera la chance de reescribir tu historia, no borrándola, sino dándole un sentido nuevo. Y si nos vamos a algo más cercano, Antonio Machado, el poeta, lo decía a su manera: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Proverbios y Cantares. Esa frase tiene fuerza, porque te recuerda que no estás atado a un destino fijo. El pasado es parte del camino, pero no es el mapa. Cada paso que das hoy puede cambiar cómo ves lo que quedó atrás. Es como si el eterno retorno te pidiera caminar con los ojos abiertos, sabiendo que cada momento cuenta. Piensa en el mito de Sísifo, ese hombre condenado a empujar una piedra cuesta arriba para siempre. Albert Camus, que reflexionó sobre él, decía que Sísifo no es solo un mártir. En sus palabras, hay que imaginar a Sísifo feliz, el mito de Sísifo. ¿Por qué? Porque acepta su tarea, le encuentra un sentido. No es que le encante la piedra, sino que decide que su esfuerzo vale la pena. Y eso es lo que el eterno retorno nos pide. No huir del pasado ni pelearte con él, sino pararte firme y decir: esto es mío, y voy a hacer que signifique algo. Es un cambio que no se ve de la noche a la mañana, pero que empieza con una decisión pequeña. Vivir este día como si fuera el único que tienes. Vivir como si todo se repitiera no es solo un ejercicio mental, es una forma de tomar el control de tu vida. Imagina a alguien que, después de años, sintiendo que su pasado era una losa, decide probar algo diferente. Un día se levanta y se pregunta: si hoy se repitiera para siempre, ¿qué quiero que quede de mí? No cambia todo de golpe, pero empieza a hacer cosas pequeñas. Habla con alguien que había evitado, escribe lo que siente o simplemente se da permiso de disfrutar un rato sin culpas. Esa persona no borra su historia, pero la mira con otros ojos, como si cada momento fuera una oportunidad. Esto es lo que el eterno retorno te empuja a hacer: actuar con intención. Nietzsche no quería que vivieras con miedo a equivocarte, sino que encontraras fuerza en cada paso. Jung lo veía parecido cuando hablaba de darle sentido a lo que vives. Decía: el sentido no se encuentra, se crea. El libro rojo. No, es que el pasado tenga un manual que te explique por qué pasó lo que pasó. Eres tú quien decide qué significa, cómo te transforma, cómo llevas esto al día a día. Prueba algo sencillo. Al final del día piensa en una cosa que hiciste y pregúntate: si esto se repitiera eternamente, ¿me gusta cómo lo hice? No es para juzgarte, sino para darte cuenta de qué quieres cambiar. O imagina que hoy es el último día que tienes para ser quien eres. ¿Qué harías diferente? Puede ser decir algo que has guardado, intentar algo que te da miedo, o solo estar presente, sin dejar que el pasado te distraiga. El chiste no es vivir con presión, como si cada segundo tuviera que ser perfecto. Es más bien un recordatorio de que este momento es tuyo, y lo que hagas con él puede cambiar cómo ves todo lo demás. Porque al final, aceptar el eterno retorno es un acto de valentía. Es mirar todo lo que has sido, lo bueno, lo malo, lo que dolió, y decir: sí, esto es parte de mí, y voy a hacer algo grande con esto. No se trata de cambiar el pasado, sino de cambiar cómo lo cargas. Y mientras piensas en eso, déjate llevar por una pregunta que no es tan fácil de responder, pero que puede abrirte una puerta nueva. Si tu vida se repitiera eternamente, ¿qué cambiarías hoy para sentirte en paz con cada instante? Llegamos al punto donde todo empieza a tomar forma, convertirte en quien realmente eres. No se trata de ponerte una máscara nueva o de cumplir con lo que otros esperan. Es algo más hondo, más tuyo. Es pararte frente al mundo y decir: esto soy yo y voy a vivir como tal. Nietzsche lo llamó el superhombre, una idea que suena grandota, pero que en el fondo es sencilla: ser la mejor versión de ti, sin arrastrar las cadenas de lo que te han dicho que debes ser. Él lo puso claro: el hombre es algo que debe ser superado. Así habló Zaratustra. No hablaba de volverte un héroe de película,
sino de romper con todo lo que te limita y crear tu propio camino. Esto no es solo una idea bonita, es un desafío, porque para ser quien eres, primero tienes que saber quién eres y eso no siempre es fácil. Hay tantas voces afuera, la sociedad, la familia, hasta tus propios miedos, que a veces te pierdes en el ruido. Nietzsche decía que el superhombre no sigue reglas ciegas, no vive para complacer ni para encajar. Es alguien que se atreve a cuestionar, a crear sus propios valores, a vivir con verdad. Pero ojo, no es ser egoísta ni pisotear a otros, es encontrar tu esencia y dejar que brille. Carl Jung le dio otro giro a esta idea con algo que llamó individuación. Para él, convertirse en quien eres es como armar un rompecabezas que está dentro de ti. Decía, la individuación es el proceso de convertirse en un todo, psicología y alquimia. No significa ser perfecto, sino integrar todas tus partes. Lo que te gusta de ti, lo que no, tus sueños, tus sombras. Es como si tu vida fuera una obra de arte que vas tallando poco a poco, aceptando cada grieta como parte del diseño. Y no es solo cosa de filósofos. Piensa en alguien que conoces, o tal vez en ti mismo, cuando decides dejar de seguir un camino que no te hace feliz. Puede ser dejar un trabajo que te apaga, hablar una verdad que tenías guardada o simplemente decir no cuando todos esperan un sí. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, son chispas del superhombre, de esa fuerza que te empuja a ser auténtico, porque al final, ser quien eres no es llegar a una meta, es un viaje que empieza cada vez que eliges escuchar tu voz interior. Entonces, ¿cómo empiezas? No necesitas cambiar todo de un jalón. A veces basta con hacer una pausa y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo me refleja o solo lo hago porque siempre ha sido así? Es un primer paso para quitarte las capas que no son tuyas y dejar que salga lo que llevas dentro, lo que siempre ha estado ahí, esperando a que le des chance de hablar. Convertirte en quien eres suena como una promesa grande, pero no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es un camino lleno de curvas, de momentos donde dudas y otros donde sientes que por fin estás en sintonía contigo. Para entender cómo llegamos ahí, vale la pena mirar lo que otros han dicho. Joseph Campbell, que estudió los mitos como nadie, conectaba esta idea con la jornada del héroe. Decía, el privilegio de una vida es ser quien eres, el héroe de las 1000 caras. Para él, el superhombre de Nietzsche no está tan lejos del héroe que todos llevamos dentro. Alguien que enfrenta sus miedos, encuentra su verdad y regresa cambiado. María Zambrano, una filósofa con una forma muy suya de ver las cosas, hablaba de algo parecido con su razón poética. Ella decía, el hombre es un ser que necesita soñar su vida para vivirla, filosofía y poesía. No es solo seguir reglas o lógica, sino dejar que tu alma hable, que tus deseos y tus preguntas te guíen. Es como si el superhombre fuera alguien que no solo piensa, sino que siente y crea desde lo más hondo de sí mismo. Y si nos vamos a una historia que todos conocemos, piensa en Don Quijote de Cervantes. Sí, a veces parece un loco que pelea con molinos, pero también es alguien que se niega a vivir una vida chata. En sus palabras, yo sé quién soy, Don Quijote de la Mancha. No importa si el mundo lo ve como un soñador, él sigue su verdad, y eso lo hace libre. No es perfecto, comete errores, pero su fuerza está en no rendirse a lo que los demás le quieren imponer. Jung también nos da una pista con su idea de la alquimia psicológica. Él veía la individuación como un proceso de transformar el plomo en oro, pero no literal, claro. Decía, el oro es la totalidad del ser, símbolos de transformación. Es tomar todo lo que eres, lo bueno, lo roto, lo que escondes, y trabajarlo hasta que encuentres un equilibrio. No es volverte alguien nuevo, sino descubrir lo que siempre has sido debajo de tantas capas. Entonces, ¿cómo haces esto en la vida real? No necesitas salir a pelear gigantes como Quijote. A veces es tan sencillo como darte un momento para escuchar lo que quieres de verdad. Prueba a escribir qué te mueve, qué te hace sentir vivo, aunque sea algo pequeño. O piensa en una decisión que has estado posponiendo, porque no encaja con lo que deberías hacer.
Cada vez que eliges algo que resuena contigo, estás dando un paso hacia ese superhombre, hacia esa versión de ti que no se dobla ante el ruido de afuera, sino que brilla con luz propia. El camino para convertirte en quien eres no es una línea recta. Es más como un río que a veces se calma y otras se alborota, pero justo en esas curvas es donde encuentras pistas de quién eres de verdad. Imagina a un artesano que pasa años haciendo cosas para complacer a otros. Un día, harto de seguir órdenes, decide crear algo solo porque le nace, algo que lleva su marca. Cuando termina no es solo una pieza nueva, es como si él mismo hubiera renacido. Esa chispa, ese momento de decir, esto soy yo, es de lo que habla Nietzsche cuando menciona al superhombre. No es que tengas que tirar todo y empezar de cero. Nietzsche no quería que rompieras el mundo, sino que rompieras las ideas que te atan. Decía, crea tus propios valores, vive según tu propia luz. Así habló Zaratustra. Pero crear no significa inventar algo de la nada. Es descubrir lo que ya está en ti y darle forma. Es como tallar una escultura. La figura ya está en la piedra, solo tienes que quitar lo que sobra. Jung lo veía como un viaje interior, como si fueras un explorador de tu propia mente. Él hablaba de encontrar el centro de tu ser, algo que llamó el sí mismo. Lo ponía así. El sí mismo es la meta de la vida, el punto donde todo se une. Psicología y religión. No es volverte alguien diferente, sino reconocer que todo lo que has vivido, las caídas, las risas, los días grises, forma parte de un todo que eres tú. Y cuando empiezas a verlo así, dejas de pelearte contigo mismo. Piensa en alguien como Don Quijote otra vez. No es que él tuviera todo resuelto. De hecho, vivía en un mundo que no entendía sus sueños. Pero nunca dejó de buscar su verdad, aunque le costara caro. Esa terquedad, esa fe en sí mismo, es lo que hace que su historia resuene tanto. No necesitas lanzarte contra molinos, pero sí puedes preguntarte, ¿qué estoy haciendo solo porque otros lo esperan? ¿Qué me gustaría intentar si no tuviera miedo de fallar? En el día a día, esto puede ser tan simple como escribir una lista de cosas que te hacen sentir vivo, aunque parezcan tontas. Bailar, leer, hablar con alguien que quieres. O prueba decir no a algo que no va contigo, aunque sea incómodo. Cada pequeño acto de valentía te acerca a esa versión de ti que no se esconde. Porque ser el superhombre no es ser intocable, es atreverte a vivir como quieres, aunque el mundo te diga que no tiene sentido. Es mirar todo lo que eres y decidir que, con todo y tus grietas, vas a brillar. Ser quien eres no es un trofeo que ganas y cuelgas en la pared. Es algo que construyes todos los días con cada decisión, con cada vez que eliges escucharte. Es como cuidar una planta. No crece de un jalón, pero si la riegas con atención, un día te das cuenta de que está llena de vida. Nietzsche lo veía como un acto de creación constante. Decía, tu verdadera tarea es inventarte a ti mismo, la voluntad de poder. No hablaba de ponerte un disfraz, sino de descubrir qué te hace único y darle forma sin miedo. Jung también. Insistía en que este camino no termina nunca. Para él, la individuación es un proceso que dura toda la vida. Lo ponía así. Nadie llega a ser quien es sin enfrentar su propia oscuridad. El libro rojo. Eso significa que no puedes ignorar tus dudas, tus enojos o esas partes de ti que no te gustan. Al contrario, tienes que trabajar con ellas, como un escultor que no tira la piedra imperfecta, sino que la usa para hacer algo bello. Piensa en una persona que, después de años siguiendo lo que otros querían, decide probar algo nuevo. Tal vez empieza a pintar aunque nunca lo había hecho, o se atreve a hablar en público, aunque le tiemblen las piernas. No es que de repente sea perfecto en eso, lo que importa es que dio el paso. Ese es el superhombre, no alguien sin fallas, sino alguien que se atreve a ser aunque el mundo le ponga peros. ¿Cómo haces esto en tu vida? No necesitas cambiar todo de golpe. Prueba con algo pequeño, como escribir cada noche qué te hizo sentirte más tú ese día. O haz una pausa antes de decir sí a algo y pregúntate,
¿Esto es lo que quiero de verdad? También puedes meditar unos minutos, solo escuchando lo que pasa por tu cabeza, sin juzgar. Esos momentos de silencio te ayudan a conectar con esa voz que a veces se pierde en el ruido. Y aquí va algo para que no se te olvide. Convertirte en quien eres no es dejar de cometer errores. Ni Nietzsche ni Jung esperaban que fueras intocable. El superhombre no es el que nunca cae, sino el que se levanta y sigue con la frente en alto. Es mirar tus cicatrices y pensar, estas son mías y no me van a detener. Entonces, mientras sigues caminando, déjate acompañar por una pregunta que no es sencilla, pero que puede cambiar cómo ves todo. Si pudieras vivir sin miedo de ser tú mismo, ¿quién serías? Hemos caminado un buen trecho juntos, y si algo queda claro es que liberarte del pasado no es cosa de un día, pero tampoco es un sueño imposible. Todo empieza con entender que el pasado no es tu enemigo, sino una parte de lo que eres. Lo que hemos visto hasta ahora, soltar el resentimiento, abrazar cada momento como si fuera eterno y atreverte a ser quien eres. No son pasos separados, se conectan como hilos que tejen algo más grande. Una vida donde tú decides qué cuenta y qué no piensa en el resentimiento, esa carga que parece tan pesada al principio. Cuando empiezas a soltarla, no es solo que dejas de enojarte con lo que pasó, es que abres espacio para sentirte más ligero, para mirar el mundo con ojos nuevos. Nietzsche lo decía a su manera. El hombre libre es aquel que crea su propio destino. La genealogía de la moral no es borrar lo que dolió, sino decidir que ese dolor no va a ser el que escriba tu historia. Y luego está esa idea del eterno retorno que al principio suena como un acertijo, pero cuando la dejas entrar, te das cuenta de que es una invitación a vivir de verdad. No se trata de repetir los mismos errores, sino de tomar cada día como una chance para hacer las cosas bien, para ponerle corazón a lo que haces. Jung lo complementa cuando habla de encontrar sentido. La vida no se explica, se vive, símbolos de transformación. Es como si te dijeran, no busques todas las respuestas, solo asegúrate de que cada paso que des tenga tu marca. Y al final, ser el superhombre, o como quieras llamarlo, es simplemente ser tú sin máscaras. No es volverte alguien que nunca cae, sino alguien que se levanta con ganas de seguir. Todo esto se junta en una idea sencilla pero poderosa. La libertad no es un lugar al que llegas, es un camino que eliges todos los días. Cada vez que sueltas una culpa, que decides vivir el ahora, que te atreves a hacer algo que te refleja, estás dando un paso hacia esa libertad. Entonces, mientras vas juntando estas piezas, piensa en cómo encajan en tu vida. No necesitas tenerlo todo resuelto hoy. A veces, basta con darte un momento para respirar y preguntarte, ¿qué quiero que sea mío de ahora en adelante? Porque, al final, liberarte del pasado es decidir que tu historia no termina con lo que fue, sino que empieza con lo que eliges ser. Lo que Nietzsche y Jung nos dejan no es un manual con pasos exactos, sino un mapa para que tú traces tu ruta. Cada uno, a su manera, te está diciendo que la libertad no es algo que encuentras afuera, sino algo que construyes dentro. Piensa en cómo soltamos el resentimiento. No es solo dejar de pelear con el pasado, es darte permiso para sentirte entero otra vez. O cómo abrazamos el eterno retorno. No es repetir lo mismo, sino vivir cada día como si fuera el único que importa. Y al final, ser el superhombre es atreverte a caminar sin miedo de ser quien eres, aunque no siempre sea fácil. Esto es lo que hace que estas ideas se sientan tan vivas. Nietzsche no quería que te quedaras pensando en filosofía toda la vida. Quería que salieras a vivirla. Decía, vive peligrosamente, construye tu casa en las laderas del volcán. Así habló Zaratustra. No es que tengas que arriesgar todo como en una película de acción, pero sí que te preguntes, ¿estoy viviendo como quiero o solo estoy siguiendo la corriente? Esa pregunta puede incomodar, pero también puede encender algo en ti. Jung, por su parte, te invita a mirar adentro, a conocer ese mundo enorme que llevas en la cabeza y el corazón. Para él no hay libertad sin entender quién eres, con todo y tus contradicciones. Lo ponía así, solo aquel que ha enfrentado su caos puede encontrar su orden.
psicología y religión. Es como si tu vida fuera un lienzo. No puedes pintar algo nuevo si no aceptas las manchas que ya están ahí. Pero esas manchas no son un error, son parte de la obra. Y si lo piensas, todo esto tiene un toque espiritual, aunque no hagas oración ni sigas un dogma. Es esa sensación de que hay algo más grande que tú, pero que también eres parte de eso. Liberarte del pasado no es solo dejar de cargar culpas, es abrirte a la posibilidad de que tu vida tenga un sentido que tú mismo creas. Es como pararte frente al mundo y decir, aquí estoy y voy a hacer que esto valga la pena. Entonces, mientras vas juntando estas ideas, piensa en cómo resuenan contigo. No se trata de tener respuestas perfectas, sino de empezar a hacerte preguntas. ¿Qué quieres soltar? ¿Qué quieres construir? Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a esa libertad que no es un final, sino una forma de vivir. Y aquí es donde todo se amarra. La libertad no es un trofeo, es una elección que haces todos los días. Nietzsche y Jung, cada uno, con su estilo, te están dando una linterna para que ilumines tu camino, pero los pasos los das tú. Soltar el resentimiento, vivir el presente, ser fiel a ti mismo, todo eso no es una meta que alcanzas, y ya, es un hábito, una forma de estar en el mundo. Y lo más poderoso es que no necesitas ser alguien diferente para empezar, puedes hacerlo siendo exactamente quien eres ahora. Hay una frase de Nietzsche que pega duro. Todo lo que no me mata, me hace más fuerte. Crepúsculo de los ídolos. Pero no es solo una idea de fuerza bruta, es entender que cada golpe, cada tropiezo, puede enseñarte algo si decides aprender. No se trata de fingir que no duele, sino de tomar ese dolor y usarlo para crecer, para ser más tú. Jung lo veía parecido cuando hablaba de transformar la psique. Decía, no hay nacimiento de la conciencia sin dolor, símbolos de transformación. Los dos están de acuerdo. No creces a pesar de lo que duele, creces gracias a eso. Entonces, ¿qué te llevas de todo esto? Que liberarte del pasado es un acto de valentía, pero no necesitas ser un héroe para intentarlo. Empieza con algo pequeño. Hoy, decide una cosa que te acerque a quien quieres ser. Tal vez es hablar con alguien, escribir lo que sientes, o simplemente darte un momento para estar contigo. Cada elección así es como una semilla que plantas. Y con el tiempo, esas semillas se vuelven un camino lleno de vida. Y mientras sigues adelante, no dejes que el ruido de afuera te distraiga. La libertad que buscas no está en lo que los demás piensan de ti, sino en lo que tú decides ser. Es mirarte al espejo y saber que con todo y tus grietas estás construyendo algo que vale la pena. Así que toma un respiro y pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para sentirme más yo? No hace falta que tengas todas las respuestas. Lo que importa es que sigas caminando, con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso te acerca a esa versión de ti que siempre ha Rosita esculenta. Aquí estamos, al final de este camino que hemos recorrido juntos. Y si algo queda claro es que liberarte del pasado no es algo que haces una vez y ya. Es como aprender a respirar más hondo, a caminar más ligero, a mirarte con ojos que no solo ven lo que falta, sino lo que ya eres. Todo lo que hemos hablado, soltar el resentimiento, vivir cada momento como si fuera único, atreverte a ser quien eres, no son tareas que terminas y guardas en un cajón. Son formas de estar en el mundo, de hacer las paces contigo mismo, de encontrar un sentido que no te pese, sino que te levante. Piensa en todo lo que traes contigo, los días que te rompieron, las veces que te reíste hasta que te dolió la panza, los momentos que te hicieron dudar de todo. Ahora imagina que eso no es una carga, sino un mapa. No todas las líneas están perfectas. Hay curvas que no esperabas, pero cada una te ha traído hasta aquí. Nietzsche te diría que la libertad es tomar ese mapa y decidir hacia dónde vas ahora. Lo ponía así: sé un creador, no un seguidor. Así habló Zaratustra. No es borrar lo que pasó, sino usarlo para construir algo que tenga tu nombre. Escrito Jung, con su manera de meterse en lo más hondo de la mente, diría que este viaje es como armar un rompecabezas. Decía,
El sentido de la vida se encuentra en la totalidad, psicología y religión. No se trata de quedarte solo con las piezas bonitas, sino de aceptar las que no encajan a la primera, las que tienen bordes filosos, porque esas piezas también son tú. Y cuando las pones en su lugar, algo dentro de ti se alinea, como si por fin entendieras por qué estás aquí. Y no creas que esto es solo filosofía de libro. Todos, en algún momento, hemos sentido que el pasado nos jala para atrás. Todos hemos tenido días donde parece que no hay forma de avanzar, pero justo ahí, en esos momentos, está la oportunidad de hacer algo diferente. No necesitas ser un héroe, no necesitas tener todas las respuestas. A veces, basta compararte frente al espejo y decirte, hoy voy a intentar ser un poco más yo. Ese intento, aunque sea chiquito, es lo que te va acercando a esa libertad que no es un lugar, sino una forma de vivir. Entonces, mientras dejas que estas ideas se queden contigo, piensa en qué quieres hacer con ellas. Tal vez es escribir algo que llevas tiempo guardando, o dar un paso que te da nervios, o simplemente tomarte un rato para estar en silencio, escuchando lo que tu corazón quiere decir. No hace falta que cambies todo hoy. Los cambios grandes empiezan con cosas pequeñas, como una semilla que no ves crecer, pero que un día se vuelve un árbol. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con una pregunta que no es para contestar de prisa, sino para llevarla contigo. Si cerraras los ojos y dejaras que el silencio hablara, ¿qué te diría tu alma sobre quién eres? No necesitas resolverlo ahora. Déjala que te acompañe, que te guíe, porque ser libre no es llegar a un final perfecto. Es saber que con todo lo que eres puedes brillar. Gracias por estar aquí, por caminar conmigo. Que estas palabras te ayuden a seguir siendo tú cada día con más fuerza. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.